Hoy yo quiero que Cristo andes conmigo, cuando en mi vida esté angustiado. Hoy yo quiero que Cristo andes conmigo. Cuando tengo problemas, andes conmigo. Cuando tengo problemas, andes conmigo. Cuando en mi vida esté angustiado, hoy yo quiero que Cristo andes conmigo. En nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Bien, amados hermanos, esta noche vamos a estudiar entonces el tema. ¿Qué es el tema? El Espíritu Santo, cómo es que trabaja dentro del pueblo de Dios o dentro de las iglesias, en los hermanos, en las hermanas. Vamos a estudiar textualmente qué dice las Sagradas Escrituras. Apunte Biblia, vamos a analizarlo. Pues bienvenidos, amados hermanos, que están esta noche aquí, en este salón que siempre venimos a predicar durante las semanas. Bien, desde aquí, primeramente, saludar a mis hermanos de Morales Juárez, por ejemplo, hermana Karina, hermano Josué, su esposo. Fuerte abrazo, hermano, desde aquí. Te deseo la mejor bendiciones de Dios y del Señor Jesucristo. Y también desde aquí saludarle a mi hermano de Villa Salvador, al pastor de Villa Salvador, a mi hermano Pepe Casas o José Casas, más claro. También saludarle a los hermanos de Villa Salvador. Y también saludarle a los hermanos de 12 de noviembre, la otra iglesia. Saludarle también a esos hermanos. Y también saludarles también a los hermanos de aquí, por ejemplo, de Morales Juárez, al pastor. Fuerte abrazo, hermano, desde aquí, desearte la mejor. Y también saludarle a mis hermanos que están pasando fiesta en Pachacamá. Ahí están pasando nuestros hermanos fiesta, hoy que es Las Cabañas, si no me equivoco. Ahí están nuestros hermanos pasando toda la semana esta fiesta. Nosotros no hemos podido ir por algunas, el respectivo que no se pudo ir, pero ahí estamos también orando, estamos en la palabra del Señor, avanzando. Bien, amados hermanos, también a mi hermana Roxana, saludarle a mi hermana que siempre está ahí, luchando siempre en la palabra del Señor. A mi hermana Rosana, ahí está mi hermano Ángel y hermano Lucio, también, que es nuestro hermano anciano, que siempre está. Saludarles a mis hermanos de la Crempú. Ahí también están mis hermanos pasando fiesta de la Crempú, mi hermana Elsa. Ahí están saludos al pastor también, a pastores que los conozco, son buenos hermanos y mis amigos también a la vez que son. Todo eso, saludarles a ellos y en especial saludarles en las redes sociales, diferentes plataformas, a los hermanos, amigos, oyentes, televidentes en las redes sociales. Un fuerte abrazo a cada uno de ustedes y Dios me lo bendiga. Y empezamos el tema en esta manera. Veamos en el libro de 1 Corintios capítulo 12 versículo 1, y estamos acá por estudiar en dos versiones bíblicas para entenderlo mejor este tema. Dice en esta manera, escuche: hermanos, no quiero que ignoren lo relacionado con los dones espirituales. ¿Quién lo dice? El apóstol Pablo. El apóstol Pablo nos está recomendando: no quiero que ustedes ignoren del tema del Espíritu Santo, los dones espirituales. Entonces, hay que aclarar. Hoy en día la iglesia no valora los dones. Muchos hermanos a veces no valoran y ignoran los dones. Tienen dones, pero lo ignoran. Ese es el gran problema.
En esta otra Biblia dice: ahora, amados hermanos, con el respectivo la pregunta acerca de las capacidades especiales que el Espíritu nos da, no quiero que lo malentiendan, dice el apóstol Pablo. A veces la iglesia nos falta mucha preparación, estudiar, analizar y encontrar nuestros propios dones espirituales. Hoy se ve, por ejemplo, vamos a ver dos puntos específicos: humanamente y lo espiritual, que es la iglesia. Toda la humanidad tiene dones que Dios le dio capacidad para sobrevivir aquí en la tierra, toda la humanidad. Por ejemplo, dones de creación, hay que entenderlo en esa manera. El papito Dios nos ha dado, por ejemplo, uno es carpintero, otros son choferes, otros son arquitectos, otros son ingenieros, otros son abogados, otros son jueces, fiscales, sucesivamente, otros son agricultores, vea usted. Así sucesivamente tienen sus profesiones todos los seres humanos aquí en la tierra de creación. Entendámoslo en esa manera, de creación. Pero la iglesia tiene dos dones, uno de creación, otro es espiritual. Hoy vemos, hermanos, por ejemplo, que son panaderos, por ejemplo, y son pastores. Vea usted. Hoy se ve, hermanos, que son carpinteros, albañiles, y son predicadores. Hoy se ve hermanas que trabajan en una empresa, pero tienen fortaleza espiritual y tienen dones de sanidad, dones de visiones, etcétera, etcétera, etcétera. La iglesia es mucho más capacitada y entendida en lo espiritual. Pero lamentable hoy por hoy, en estos tiempos, la iglesia, como no estudia, como la iglesia siempre vive en su conformismo, lo poquito que entiende, pues no descubre lo que el Espíritu le ha dado para que lo trabaje. Ese es el gran problema hoy por hoy que se está atravesando en estos tiempos. Vea usted, hermanos, entonces nosotros tenemos que descubrir tus dones. Por ejemplo, acá vayamos a los Hechos capítulo 15. A ver qué nos dice. Hechos capítulo 15, versículo 8, 14 y 17. Por ejemplo, ahí nos va a hablar un poquito más, aclarar cómo es que el Espíritu Santo trabaja en la iglesia. Para iniciar, hermanos, dice aquí, versículo 8: Dios conoce el corazón humano y Él confirmó que acepta a los gentiles a darles el Espíritu Santo, tal como lo hizo con nosotros. ¿Quién lo dice? El apóstol Pablo. El apóstol Pablo está acá mencionando sobre ese tema. Pero para que diga, Pablo diga, así como a nosotros, ¿qué significa? Sabemos la historia de Pablo cuando él era perseguidor de la iglesia. Pablo era perseguidor de la iglesia. Sabemos la historia. Pero Cristo intervino en su vida y recibió el Espíritu Santo, él. Ahora dice Pablo, así como a mí, en pocas palabras, me dio el Espíritu Santo, también a los gentiles les ha dado el Espíritu Santo Dios. ¿Quiénes son los gentiles? Es la iglesia, hermanos, amados, amigos y oyentes. Es la iglesia, son los gentiles. Agradó al papito Dios que los gentiles también tienen que ser salvos mediante el Espíritu Santo. Y aquí en esta otra versión bíblica lo dice de esta manera, escúcheme: y Dios conoce los corazones
los confirmó y les dio el Espíritu Santo a lo mismo que a nosotros, dice en otra versión bíblica. El Espíritu Santo, hermanos, no nos da a cualquier hermano o hermana. No recibe el Espíritu Santo. Hermano, para recibir el Espíritu Santo tenemos que tratar de vivir en santidad. En un corazón podrido, en un corazón orgulloso, en un corazón que está invadido por los males, no puede estar el Espíritu Santo. Porque aquí dice claramente en este versículo 8, y Dios conoce los corazones de los seres humanos. Cualquiera no recibe los dones espirituales, amados hermanos, amigos y oyentes. Para recibir el don espiritual, primeramente, tenemos que tener un corazón limpio, sincero, sin malicia, porque el Espíritu Santo es santo, puro y santo. Este cuerpo es casa del Espíritu Santo. Aquí en este cuerpo tiene que habitar el Espíritu Santo en tu corazón. Y por ello todos no reciben los dones espirituales, ni puede estar el Espíritu Santo. Por eso hoy se ve hermanos iracundos, hermanas chismosas, hermanas que están siempre atenidos en todas las cosas humanas, en lo terrenal, y no están en la vida espiritual. Allí no puede estar el Espíritu Santo. El Espíritu Santo tiene que estar en un templo limpio, santo, que es tu propio cuerpo. Un corazón limpio, un corazón sincero, amable y cariñoso, bondadoso. Ahí está el Espíritu Santo trabajando en las iglesias. Tremendo problema. Siguiente versículo 14, que nos dice, por ejemplo aquí, que nos dice, Simón nos ha contado cómo Dios visitó a los no judíos por primera vez para añadirlos a un pueblo que cree en su nombre. ¿Quiénes son las personas no judíos? El origen gentil, hermanos. Esas son las personas no judíos, son los gentiles. Y en esta otra versión bíblica que dice aquí, en el 14, por ejemplo, nos dice aquí, escuche. Pedro les ha contado cuando Dios visitó por primera vez a los gentiles para formar de entre de ellos un pueblo para sí mismo. Mire, hermanos, Dios visitó los corazones de los gentiles para formar un pueblo de Dios que es la iglesia. Vea usted, el Espíritu de Dios está en vuestro corazón. Por algo dicen los hebreos en Isaías y en Jeremías, dice, mis mandamientos escribiré en sus corazones. Ya no me acordaré de sus pecados. Pueblo que no era mi pueblo, ahora será mi pueblo, dice en esos libros. Ahora aquí dice claramente, dice en este textual, Pedro les ha contado, dice, cuando Dios visitó por primera vez a los gentiles para formar de entre de ellos un pueblo para sí mismo. De entre de ellos. No dice que toda la humanidad es un pueblo de Dios. No confundamos. Dice, de entre de ellos haré un pueblo para mí, dice Dios Todopoderoso. Entonces, hermanos, la iglesia son personas especiales. Vamos a hablar un poquito cómo está compuesto el pueblo de Dios. Acá en este pueblo de Dios no hay un Vargas Llosa, por decirlo de esta manera.
Aquí no hay un catedrático, un filósofo, no hay en el pueblo de Dios que son las iglesias. Acá hay gente pobre, gente que es basura prácticamente dentro de la humanidad. ¿Cómo está compuesto el pueblo de Dios? Con borrachos. El pueblo de Dios está compuesto por drogaditos. El pueblo de Dios está compuesto con delincuentes. El pueblo de Dios está compuesto con hombres pegalones de mal vivir. El pueblo de Dios está compuesto con gente que no tiene letra, que no ha estudiado. No es la iglesia, acá no hay unos filósofos que sean intelectuales, no existe en los pueblos de Dios. Si usted va a cualquier iglesia, congregación, siempre va a encontrar usted hermanos humildes, de bajos recursos, de bajo contenido del habla. Pero Dios le agradó llamar al drogadito, llamar al borracho que el perro lo orina en las calles para conformar su pueblo. Dios le agradó llamar a la prostituta para conformar su pueblo. Dios le agradó llamar al delincuente, al asesino, al drogadito, al borracho. Hoy en día el pueblo de Dios está compuesto en esa manera. Hoy esos grandes que menciono, hoy en día, hermanos, son predicadores en el mundo. Predican dando testimonio de su vida, cómo es que Dios y Cristo trabajó con ellos. Hoy en día son grandes predicadores en la sociedad, amados hermanos. Así está compuesto el pueblo. Y aquí dice claramente en este versículo, lo dice. Pedro les ha contado de cuando Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de entre de ellos un pueblo para Él. No toda la humanidad es pueblo de Dios. Si de no, la iglesia. ¿Quién es la iglesia? El que vive en la verdad. El que vive en la voluntad de Dios. El que vive en plena obediencia. El que vive en santidad. El que vive para amar a sus semejantes y para amar a Dios, amarse a Él mismo y odiar al mundo, el pecado. Esas son las verdaderas iglesias. ¿Y dónde están esas iglesias? En todos los pueblos de Dios. Llamado congregaciones. Hay verdaderas iglesias que son los hermanos, que son las hermanas. Las iglesias son las personas. Este recinto que estamos aquí es una casa de adoración. Esto no es iglesia, casa de adoración, donde se juntan las iglesias para adorar a Dios, para adorar al Rey de Reyes en espíritu y en verdad. Mucho confundimos. Hay hermanos que dicen que en mi pueblo está la verdad. El otro dice, no, en mi pueblo está la verdad. El otro dice, en mi pueblo está la verdad. ¿Qué verdad me están hablando? La verdad es personalizado en cada persona que vive en la verdad. Esa es una verdadera iglesia de Dios. Es el sentido común de esto. Y el versículo 17 que nos dice aquí, dice, para que el resto de la humanidad busque al Señor, incluidos los gentiles y todos los que se han llamado a ser míos, el Señor lo ha hablado. Vea usted, para que el resto de la humanidad busquen al Señor. Vea usted. O sea, ¿qué quiere decir, amados hermanos, que la humanidad no va a morir sin conocer al Señor? Para que no haya excusa en el día del juicio para ser condenados.
Dice claramente aquí en estos versículos, vea usted, para que el resto de la humanidad busque al Señor y también todas las naciones invoquen el nombre de Dios. En nuestra versión bíblica lo dice, todas las naciones invoquen el nombre de Dios. Vaya la redundancia en honor a la verdad. Hoy en día sí hay eso, hermano. Toda la humanidad siempre invocan al nombre de Dios. Y toda la humanidad conocen a Dios entre comillas. Pero el problema es que no saben vivirlo con Dios. Ese es el gran problema, que no saben vivirlo. ¿Cómo se lo vive? Aprendiendo a obedecer. Aprendiendo a obedecer a Dios. Y Cristo dice, así como yo les he amado, ámense también ustedes. Ahí está, en honor a la verdad, vivir como un pueblo santo, de verdad, en santidad. Hasta el diablo mismo tiembla cuando se acuerda de su Dios. ¿Cuánto más la iglesia tiene que aprender a obedecer con temor y temblor a nuestro Dios? Pero lamentablemente, amados hermanos, hoy por hoy eso se está perdiendo, esos valores. Como dicen en el libro 1 Corintios capítulo 12. Vamos a ver ahí 1 Corintios capítulo 12, como dice ahí. Vamos a analizarlo ahí. Como dice ahí en ese versículo tan sonante y tocante. 1 Corintios 12, versículo 28 a 31. Dice en esta manera, amados hermanos, vamos a escucharlo, vamos a analizar este tema. Dice, en la iglesia de Dios ha puesto en primer lugar apóstoles, luego profetas, en tercer lugar maestros, luego están los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan y los que administran y los que tienen dones de lenguas. Tremendo versículo que dice aquí, amados hermanos, este tema. Tremendo que tenemos que nosotros tratar de entenderlo. Dones de lenguas, o sea, mejor dicho, dones de idiomas. Vamos a estudiar nuestros versículos para poder entenderlo. Vamos a analizar el primer don, que es, en la iglesia Dios ha puesto en primer lugar apóstoles. Amados hermanos, los apóstoles es un ministerio. El apóstol tiene que ser un ministerio. El apóstol tiene que ser idéntico a Cristo. En todo sentido de la palabra, apóstol o discípulo son sinónimos. Hermanos, donde tenemos un buen profesor, buen discípulo sale. ¿Es cierto o no es cierto? Buen alumno. El apóstol es quien doctrina. El apóstol es un ministerio para formadores de predicadores en todo sentido de la palabra. Y acá dice que en primer lugar ha puesto en la iglesia apóstoles. ¿Dónde está escrito? Los 12 apóstoles que están aquí en el Nuevo Testamento. Hoy por hoy la iglesia estudiamos las enseñanzas, la doctrina de los apóstoles que nos dejaron. Los apóstoles nos han dejado un legado, así como Cristo nos ha dejado un legado para practicarla en espíritu y en verdad. Se llama un legado, una enseñanza para nosotros practicarla.
Es el primer ministerio. Y siguiente ministerio dice, luego profetas. Profetas también dejó un legado a la iglesia, a los profetas, que es el Antiguo Testamento. Nos ha dejado un legado, se llama eso. Lo que los profetas escribieron acerca del Espíritu Santo, lo que los profetas escribieron acerca de Jesucristo. Los profetas escribieron profecías. Eso tenemos que nosotros estudiar, empaparnos. El último profeta, ¿quién fue? Juan el Bautista. ¿Y quién lo dice? El Señor Jesucristo. Ese es el último profeta. Y el último discípulo o apóstol es Pablo. No hay más. Estos versículos a veces lo confunden en algunas congregaciones. Hay apóstoles, hay discípulos, hay profetas. Cosa que en la Biblia no respalda eso. Porque el último profeta fue Juan el Bautista. Vea usted. Entonces dice, primero dejó apóstoles, luego profetas, en tercer lugar maestros. Ahora sí hablemos de maestros. ¿Quién es el maestro de maestros, amados hermanos? Es el Señor Jesucristo. Él es maestro de los maestros. Y en el libro San Mateo dice claramente, a nadie diréis maestro, solo tienen un maestro, que es Cristo. Y punto. Ahora dirá, pero hermano, y el maestro es un ministerio. Es un ministerio, hermanos. ¿Quién es el maestro? Por ejemplo, el pastor es un gran maestro que educa, disciplina, ordena. Vea usted, doctrina es el pastor. Siguiente maestro es el predicador, el misionero. Son maestros. Por intermedio del maestro grande de los grandes de la historia, que es Cristo. Por algo dice en la Biblia que Cristo es la cabeza de la iglesia. ¿Quién nos educa hoy por hoy en espíritu? Es Cristo mismo. Él educa en su iglesia. Por intermedio del Espíritu Santo. Porque la Biblia también dice, el Señor Jesús dice, es necesario que yo me vaya arriba. ¿Dónde está mi Padre? Y le pediré a mi Padre que les envíe el Consolador. Él hablará de mí y de mi Padre. Y Él les hará recordar siempre para que no nos olvidemos. En alguna versión bíblica dice que el Espíritu Santo también es nuestro abogado, así como Cristo es nuestro abogado, que Él nos defiende. Él sabe nuestras debilidades. Él sabe, hermanos, como seres humanos, que nos vamos a equivocar, vamos a fallar, y el sumo sacerdote, que es Cristo nuestro abogado, Él está siempre delante del Padre, está siempre defendiéndonos como un verdadero abogado de su iglesia. Y el Espíritu Santo lo confirma, y Él es el testigo. El Espíritu Santo. Vea usted. Por algo dice, 3 dan testimonio en el cielo y 3 dan testimonio aquí en la tierra. Vea usted. Entonces dice aquí claramente que algunos, dice, luego están los que hacen milagros, otro ministerio lo que hace milagros. Los que tienen poderes espirituales. El problema es que ese ministerio, hermanos,
Muchos hermanos, hermanas, han tenido esos dones espirituales, poderes espirituales. Pero lamentablemente, hermanos, cuando lo tuvieron, no supieron conservarlo. Lo perdieron rapidísimo, esos dones. Hoy por hoy, por eso se ve tanta necesidad en el pueblo de Dios. Alguien que haga milagros mediante el Espíritu Santo, pero no hay. Porque dice aquí, y después los que sanan a los que ayudan, los que sanan enfermos. Otro don espiritual. Aquí tienen que trabajar los ancianos, aquí tienen que trabajar, entre comillas, los hermanos que tienen conocimiento, a los hermanos que adquieren estos conocimientos espirituales o dones, para que puedan ellos mantener esos dones. Mantenerlo, el equilibrio espiritual. Vea usted. Y a otros dice, le dan administración y los que tienen dones de lenguas. A otros el Espíritu Santo les ha dado don de administración. Administrar el pueblo de Dios es un don. Dones de administrar la casa del Padre eterno de Dios. Para ser líderes en la congregación, para ser consejeros en una administración económica, por ejemplo, a una administración de terrenos del pueblo de Dios. Para que administre, tiene que tener un don especial del Espíritu Santo. Lo dice aquí textual en 1 Corintios 12. Veamos siguiente, veamos 7 que nos dice en 1 Corintios, aleluya, gloria a Dios, 12, 28, 29, 30. ¿Qué nos dice? Tienen todos los dones de sanidad, hablan todos en lenguas y interpretan todos. Hermanos, en el pueblo de Dios hay hermanos y hermanas que hablan lenguas. En la Biblia lo dice lenguas, pero lo original dice idiomas. Los idiomas provienen, puede hablar inglés, arameo, puede hablar el hebreo, húngaro. Cualquier persona puede hablar porque habla el Espíritu Santo. No habla la persona, es el Espíritu Santo. Y para eso tiene que haber personas capacitadas de intérprete de idioma. Entender qué es lo que quiere decir en esa fortaleza cuando les da a los hermanos y hermanas. Pero hoy he visto, hermanos, hermanas, cuando tienen esa fortaleza, recibe la fortaleza y lo interpreta. Y aquí la Biblia no tiene respaldo bíblico. Uno habla la lengua y el otro tiene que interpretar, dice aquí. Hermanos, uno no puede, cuando te da esa fortaleza, hermanos, tú no te acuerdas lo que hablas, porque estás viviendo lo espiritual, no humanamente. Y para eso, el que escuchó tiene que decir, esto quiere decir en este idioma. Ese es el gran problema hoy por hoy que está pasando dentro de los pueblos de Dios. 31, que nos dice aquí, como no es así, ustedes deben procurar los mejores dones, pero yo les muestro un camino aún más excelente, dice el apóstol Pablo. Procurar encontrar los dones espirituales, dice. ¿Cómo se lo puede encontrar, hermanos? Mediante la oración, mediante el ayuno, mediante la perseverancia, mediante la santidad que tú vivas, vas a encontrar esos dones que lo necesitamos. Hoy, hermanos, eso es lo que se carece en los pueblos de Dios. Todos tienen dones, el problema es que no descubren cuál es su don.
Hoy, hermano, por ejemplo, usted dirá, pero ¿cómo lo encuentro en mis dones? Fácil y sencillo. Lo que más te gusta, practícalo. Eso es tu don. Si te gusta el servir a los hermanos, ese es un don especial. ¿Te gusta a ti salir a predicar? Eso es un don de evangelista. Los evangelistas no pueden estar aquí, no resisten. Porque ellos, el ministerio de evangelista es salir, evangelizar a la gente y traer almas a la casa del Señor. Ese es el evangelista, es un ministerio. Para ser evangelista hay que tener ese don de evangelizar. Porque el Espíritu te da ese don de evangelizar. Yo, por ejemplo, tengo mi don en nombre del Señor. ¿Cuál es? Doctrinar, enseñar, capacitar y ser frontal contra el pecado. Mi papel de mí es, como me ha dado el Señor, como conferencia. Hago dentro la casa del Señor a los hermanos. Muchos he sido criticado, especialmente con mi pueblo mismo. Dicen que el hermano Felipe predica en las redes sociales y cuántas almas ha traído. Lo hablan porque malintencionado o por ignorancia, no lo sé. Porque hoy por hoy, hermanos, el predicador se ha convertido en el enemigo de su propio pueblo. Por decir verdades, por ser frontal contra el pecado, te conviertes en enemigo de tu propio hermanos, de tu congregación. Porque los hermanos de tu propia congregación te miran y te pisan los talones. El pequeño defecto que tengas, te cortan el cuello, hermano, criticándote y chismeando entre los hermanos. Se han convertido verdaderos enemigos de la verdad. Ese es el problema. Pero para criticar a la iglesia es número uno. Pero estudiar, nada que ver. Hablan por ignorancia. Si aquí mismo la Escritura dice, a uno les dio el don de evangelista. Vea usted, y ese don de evangelista trabaja el Espíritu Santo convenciendo a la gente. A otros les ha dado el don de pastor. Otros tienen dones de profecías. Otros tienen dones de evangelizar, como vuelvo a repetir. Otros tienen dones de conferencias. Conferencista. Otros tienen dones de predicar el amor. Otros tienen dones de justicia, predicar lo que es justo, la justicia. Todos tienen sus dones. Ejemplo, aquí vamos a ver que en esta casa de oración, la hermana Faustina, por ejemplo, ella qué don tiene. Nuestra hermana Faustina tiene un don de servir. ¿Cuántas veces lo ha dicho ella? Ella no pregunta a nadie, sirve a los hermanos. Y se siente feliz, se siente contenta. ¿Por qué? Porque tiene ese don espiritual. Mi hermana Graciela, por ejemplo, ¿qué don tiene? Ella es evangelista. Ella sale a predicar, buscar almas allá afuera para atraer al Señor. Ella no puede estar tranquila aquí porque se preocupa de los hermanos que no vienen. Se preocupa de llenar a los hermanos en las iglesias. Dígame, es un don de evangelista. Acá no me van a venir a decir que porque predica tal fulano bien, que tienen que traer almas. No es así, hermanos.
Es una tremenda ignorancia. Discúlpeme la frase o el término que yo lo mencione, es una pura verdad. Es algo, hermanos, que desconocemos a veces cuando no estudiamos correctamente las Sagradas Escrituras. Tremendo. Eso es el problema. Y aquí dice claramente dice aquí textual en esto 1 Corintios. Como no es así, ustedes deben procurar los mejores dones, dicen, y punto. ¿Quién lo dice? El apóstol Pablo. Pero yo les muestro un camino aún más excelente. ¿Cuál es? La perseverancia. ¿Cuál es? Vivir en santidad. ¿Cuál es? Vivir en oración constante. ¿Cuál es? Vivir, hermano, en la obediencia. Respetar al Espíritu Santo para que usted reciba los dones espirituales. Bendito sea Dios. Veamos 1 Corintios 12, versículos de 7 a 11. Seguimos con el tema. Mire, dice capítulo 12, versículos 7 a 11. Pero acá nos habla, sigue el apóstol Pablo. Dice, pero la manifestación del Espíritu le es dada a cada uno para provecho. El Espíritu Santo, hermanos, se manifiesta en diferentes maneras. Un solo Espíritu se manifiesta en diferentes maneras. Y hemos visto, el Espíritu Santo se manifiesta en profetas, en discípulos, en dones de milagros, hemos visto. En dones de lenguaje, que es idiomas, pero el mismo Espíritu se manifiesta en esa manera. Y aquí dice claramente, pero la manifestación del Espíritu le es dada a cada uno para provecho. Y en nuestra otra versión bíblica dice, a cada uno de nosotros se nos da un don espiritual para que nos ayudemos mutuamente. Obviamente, pues hermano, un ejemplo vamos a hacer aquí. Un ejemplo. Uno tiene el don de servir. Necesitamos acá servidores. Otro tiene dones de evangelizar. Tiene que salir, buscar almas y traer a la casa del Señor. Ahí hay mutua ayuda, ¿o no es así? Otro tiene el don de predicar, doctrinar. Traen acá, sirve, traen almas, y el que doctrina a los hermanos, educa a los hermanos. Otro tiene el don de disciplina, también es un componente de ayuda que pone orden y disciplina en la casa del Señor. Y aquí dice, los dones sirven para ayudarse mutuamente. Para que el pueblo de Dios tenga de todos están capacitados para el servicio de Dios, y el pueblo sea correctamente, viva en disciplina, en orden, como es Dios de orden. Porque dice aquí, claramente dice, a cada uno de nosotros se nos da un don espiritual para que nos ayudemos mutuamente. Tremendo. Y aquí en el 8 dice, aún el Espíritu le da palabra de sabiduría, y a otro el mismo Espíritu le da palabra de ciencia. Mire, el Espíritu trabaja en diferentes maneras. El mismo Espíritu de Dios. Queda entender, hermanos, que el Espíritu es nuestro maestro. En pocas palabras, Cristo está educándote en espíritu y en verdad a sus iglesias. En pocas palabras. Y Cristo que dice, donde que están en mi nombre, de mi Padre y de mí, 2 o 3, ahí estaré yo y mi Padre en espíritu en medio de ellos. Nos dice en la Escritura.
En otro pasaje dice, no los voy a dejar huérfanos. Yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. ¿Qué dice? Que Cristo está en espíritu en nuestros corazones. Y en ese corazón está la conciencia. Vivir conscientemente en espíritu. Tremendo. Porque dice aquí, aún el espíritu de palabra, de sabiduría, a otro el mismo espíritu les da de ciencia. Y en esta otra versión bíblica dice, mire lo que dice aquí, el 8, gloria al Señor. A uno el espíritu le da capacidad de dar consejos sabios. A otros el mismo espíritu le da un mensaje de cómo cimiento especial, conocimiento especial. Mire, tremendo, dice en este versículo 8. Claramente lo dice, a uno el espíritu le da capacidades de consejos sabios. Es sabiduría. Consejos sabios es la sabiduría. Vea usted, y el otro le da ciencia, don de ciencia. A otro le da el don de ciencia. Ahora dígame, ¿qué es la ciencia? La ciencia es espiritual. No estamos hablando de una ciencia humana, no. Estamos hablando de una ciencia espiritual. ¿Cuál es la ciencia? Ver don de visiones, por ejemplo, es una ciencia que el mundo no conoce. La ciencia de proyectar lo que va a suceder en el futuro. Por ejemplo, el libro Apocalipsis, que es pura ciencia del futuro. Vea usted, libro Apocalipsis. La ciencia es astronomía. Los astrólogos. Esa es la ciencia, astronomía espiritual. La astrología espiritual es ciencia. La ciencia es estudiar, por ejemplo, Dios, cómo creó el universo. La ciencia es como que Dios creó al ser humano. La ciencia es Cristo antes de la creación y existía. La astrología, saber, hermanos. ¿Qué es la astrología? Saber del universo. Los astrólogos, los sismólogos estudian la capa tectónica cuando hay sismos y terremotos. Esa es la ciencia, hermanos. Cualquier hermano no tiene ese don. Es un don de ciencia. Otro tiene el don de sabiduría, que es consejero de palabra de Dios a los oyentes. Esa es la sabiduría y ciencia. Aquí lo dice claramente en este hermoso libro, tocante y sonante. Veamos en esta otra Biblia, en esta versión dice, a otro el mismo Espíritu da gran fe. A alguien más es único Espíritu, da el don de sanidad. Vea usted. Está en el versículo 9. A otros le da el don de fe. Don de fe. Eso es un don especial. A otros le dan don de sabiduría. Porque aquí dice en el 9, escúcheme. A otros el mismo espíritu de la fe. A otros dones de sanidad. A otros les da más el don de hacer milagros. Y a otros el don de profecías. Y a otro el don de discernimiento de los espíritus.
Vea usted lo que dice aquí. A otros le dan el don de discernimiento de los espíritus. ¿Dónde está? En el versículo 10. Voy a ver en esta versión actualizada. A uno le da el poder para hacer milagros y a otro la capacidad de profetizar. Y a alguien más le da la capacidad de discernir si un mensaje es del Espíritu de Dios o de otro espíritu todavía. A otros se le da la capacidad de hablar en idiomas desconocidos, mientras que a otros se le da la capacidad de interpretar ese idioma. Se está diciendo, vea usted. Vengo mencionando, hermanos, don de profecías. El don de profecías se caracteriza en esta manera. Ejemplo, el varón que profetiza, que dice mañana o tal día va a haber terremoto aquí en Lima, y se cumple, ese es de Dios. O diga un hermano, tal día, hermano, te va a pasar esto, ya profetizó y se cumple, ese es de Dios. Ahora dígame, ¿la profecía es en qué manera se trabaja? Dios interviene en la profecía, te previene para que te cuides. El Señor te previene primero, hijo, tal fecha te va a pasar esto, cuídate, te dice. Ten cuidado. Vea usted. Esa es la profecía. Profetizar se llama eso. ¿Quién trabaja? Es el Espíritu Santo, de igual manera. Pero hoy en día no hay eso, hermanos. Hoy en día en las iglesias tantos mentirosos que hay. Tantos mentirosos que profetizan y nunca se cumple. Esos son espíritus del maligno. Son mentirosos e engañadores, fraudulentos. ¿Cuántos profetas hay en las redes sociales que profetizan y nunca se cumplió? Ahí tenemos la Imimpu. Dijo en el año 2006 que iba a haber terremoto, hambruna. Vea usted, 2006, si no me equivoco. Dígame. Fin del mundo, en pocas palabras. ¿Se cumplió? Nunca se cumplió. En esos tiempos me recuerdo, los hermanos vendían sus casas, iban a la selva, a la tierra prometida, entre comillas, que hoy por hoy se llama Jerusalén, la Nueva Jerusalén. Está en la selva, en las fronteras vivas. Claro, Agua Dulce también hay otros pueblos. Entonces, hermanos, ¿qué pasó allí? ¿Se cumplió? De ninguna manera se cumplió. Falsas profecías. Nos engañaron, pues, hermano. La otra profecía, ¿qué fue? Cuando Ezequiel murió, dijeron que al tercer día iba a resucitar. Y hasta ahora no resucita. Falsas profecías. Y aquí dice textual, lleno de mentirosos, hoy en día está en los pueblos de Dios, lleno de sinvergüenzas, en pocas palabras. ¿Qué más puedo decirle? En ese tiempo yo estaba en el mundo, me comí ese cuentazo, hermano, me lo tragué ese cuento. ¿Verdad que sí? Por eso los pueblos de Dios pierden credibilidad por hacer profecías sin consultar a Dios. Lo que es de Dios y se cumple, ahí sí es de Dios. Pero si no se cumple, es nada más un aguafiestas. Simplemente habló como ser humano, no habló con el Espíritu Santo. Tremendo problema.
Versículo 11. Pero todo esto se lo hace uno, y el mismo Espíritu que reparte a cada uno en particular según su voluntad. O sea, hermanos, el mismo Espíritu reparte los dones según su voluntad. No si quieres la voluntad del Padre ni la voluntad del Hijo, sino el Espíritu Santo. Él, lo que Él desea, lo que Él quiere, nos da el don. Vea usted. Ese es el punto específico de esto. Pero nosotros, a veces por ignorancia, vivimos en nuestros laureles sin descubrir nuestros propios dones que el Espíritu nos da. Ese es el gran problema, amados hermanos, amigos oyentes. Veamos el libro Romanos, capítulo 11, 29. A ver qué nos dice 11, 29, libro Los Romanos. Gloria al Señor. Dice en esta manera 11, 29, dice así. Escuche lo que dice aquí en este libro Los Romanos el apóstol Pablo. Gloria al Señor. 11, 29 dice, me perdí de versículo, ahí está. Pues los dones de Dios y su llamado son irrevocables. Ahora sí confirma aquí. Amados hermanos, ¿Dios es espíritu? ¿Sí o no? Espíritu es. Entonces acá lo confirma que Dios es espíritu y Él es quien nos da los dones irrevocables. Irrevocables, hermano. Lo dice en la Biblia contemporánea. Y en esta versión bíblica el otro dice, claramente dice acá también, en los Romanos 11, 29. Escuche. Así que cuando 11, porque los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables. O sea, Dios te llama y te da tu don, te da. E inmediatamente. Para trabajar en esos dones. Ayudarse mutuamente entre los hermanos en el pueblo de Dios. Y son irrevocables. Sí o sí tienes que aceptar y trabajar ahí. Tú no puedes decir, hermanos, a mí el Señor no me dio un don. Sí tienes el don. El problema descubre qué don tienes. Otros tienen dones de descifrar sueños. Otros tienen dones de interpretación. Interpretación también tiene dones. Pero todo trabaja mediante el Espíritu Santo de Dios. Veamos otro libro más. 1 Corintios, Romanos 12, versículos de 6 a 9. Romanos 12, de 6 a 9. ¿Qué nos dice? Dice, Dios en su gracia nos ha dado dones diferentes para hacer el bien, determinadas cosas. Por lo tanto, si Dios te dio la capacidad de profetizar, habla con toda la fe de Dios. Y si haya concedido, hazlo con fe. Mire lo que dice aquí. Tremendo, hermanos, este versículo. Y en nuestra versión bíblica dice en el 6, ya que tenemos diferentes dones según la gracia que nos ha dado, si tenemos el don de profeticemos, usémonos conforme a la medida de la fe. Mi hermano, los dones se utilizan a la medida de la fe. ¿Qué quiere decir? Hermanos, toda cosa se hace con fe.
Por ejemplo, tienes el don de servir, hazlo con alegría, hazlo con fe, porque te nace y te gusta servir a los hermanos. No renegando, porque si reniegas estás contradiciendo al Espíritu Santo, que te ha dado una profesión para trabajar en su casa. Donde servir, donde animar a los hermanos caídos. Hazlo con alegría, hazlo con esa pasión espiritual. Por ejemplo, yo salgo a predicar acá, yo lo hago con fe. Por ejemplo, yo los temas en el nombre de Cristo y de Dios, mis temas yo no lo estudio como otros lo hacen. Cada momento lo estudian, lo empapan para predicar el Evangelio. No. Cuando tienes el Espíritu Santo, hermano, todo prepara el rompecabezas que es un tema, lo resto déjalo en las manos de Dios. Y el Espíritu Santo es quien te pone las palabras adecuadas en tus labios, conocimiento y sabiduría. Solamente yo, por ejemplo, en el nombre del Señor, yo preparo mi tema, armo mi tema, lo rompecabezas, lo resto vengo acá al Señor y lo predico con esa fe que el Señor habla por mis labios, en espíritu y en verdad. ¿Cómo es la fe? Yo cuando vengo al púlpito me proyecto y me traslado a una dimensión espiritual, me despojo de este mundo. En estos momentos yo no estoy pensando en mi casa, yo no estoy pensando qué voy a comer mañana, yo no estoy pensando mañana me quedaré dormido o no. No, hermanitos, en estos momentos estoy proyectado lo espiritual, trascendí al más allá para que poder hacer un tema mediante, por fe se lo hace. Y aquí dice tajantemente, lo dice. Mire lo que dice aquí. En el versículo 6 lo dice, ya que tenemos diferentes dones según la gracia que nos ha sido dada. Y si tenemos el don de profetizar, usémonos conforme a la medida de la fe. Y versículo 7, si tenemos el don de servicio, sirvamos con alegría. Ahí está. Si tenemos el don de servir, hagámonos con alegría, no renegando. Hagámonos con una pasión de ese trabajo espiritual, porque al final de cuentas, hermano, tú no estás haciendo para el hermano ni para el pastor, estás haciendo para el Señor, tu Dios. Vea usted. Eso dice aquí en el versículo 7. Vea usted, en el 7 dice aquí. Me perdí, gloria al Señor. Dios en su gracia nos ha dado dones diferentes para hacer el bien, determinadas cosas. Por lo tanto, si Dios te dio la capacidad de profetizar, habla con toda la fe de Dios, y te haya concedido, si tu don es el servir a otros, sírvelos sin renegar. Sirve a otros con alegría. Vea usted. Servir a otros, sírvelo bien. Si eres maestro, enseña bien. Doctrina bien. Vea usted. Y si tu don consiste en animar a otros, anímalos. Si tu don es animar a los caídos, anímalos con alegría. Anímalos con amor. Tremendo, hermano, acá dice. Si tu don es dar, hazlo con generosidad. Si Dios te ha dado la capacidad de liderar, toma la responsabilidad, el servicio, el serio, y tienes el don de mostrar bondad. Si tienes el don de mostrar bondad a otro, hazlo con gusto. Tienes la capacidad de servir, toma en serio, dice. No lo tomes con juego o por burla. Toma seriamente, agarra esa profesión.
Vea usted, el 8 lo dice aquí. Si tenemos el don de exhortación, exhortémonos, y debemos repartir, hagámoslo con alegría, con generosidad. Si nos toca presidir, háganos con solicitud, y si debemos brindar, ayudámonos con alegría. Todo, hermanos, tienes que estar alegre en todo campo. Con alegría predica, ayuda al prójimo con alegría, sirve al prójimo con pasión de alegría. Si te da ganas de ayudar a alguien, dale cosas, dale con alegría. Si oras por tu prójimo, ora con alegría. Todo tienes que hacerlo con alegría. Ahí estarás bien. Bendito sea el Señor, hermanos. Gloria al Señor. Tremendo versículo. Sigamos y seguimos en el mismo. 8, 9, ¿qué nos dice aquí? Nuestro amor debe ser sincero, aborrezcamos lo malo y sigamos lo bueno. Nuestro amor debe ser sincero con el prójimo, con un corazón factible, con un corazón apasionado, con un corazón lleno de amor y misericordia a sus semejantes. Y aborrezcamos lo malo. Todo lo que es pecado aborrece, mi hermano. No practiques lo malo, desprécialo a lo malo. Ama el bien, y hazlo con amor y todo te va a salir bien. Eso nos aconseja textualmente en este bendito libro llamado Biblia en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, en 1 Corintios 14:1 que nos dice, 1 Corintios 14:1 también nos habla un poquito más de este tema. 14:1, gloria al Señor. Dice que el amor sea su meta más alta, pero también deberían desear las capacidades especiales que da el Espíritu, sobre todo la capacidad de profetizar. Ahí habla, hermanos, de dos puntos específicos. Primeramente, la capacidad de amor. El amor. Vea usted 14:1 dice ahí. El amor, y segundo, la capacidad de profetizar. Profetizar, hermanos. Ese es otro punto específico. Dice, ustedes vayan en pos del amor y procuren alcanzar los dones espirituales, sobre todo el don de profecía. Hermanos, el don de profecía, la iglesia carece. El don de profecía hoy por hoy ya no hay, hermanos. Todo el mundo profetiza y nunca se cumple, porque Dios se alejó de los hombres de Dios, en pocas palabras. El don de profecía es una capacidad intelectual para profetizar y decir el futuro que pasará. Por eso yo les digo, hermanos, la Biblia está compuesto en tres partes: pasado, presente y futuro. Esa es la Biblia. El pasado habla lo que pasó, que nos sirve de experiencia y analizar para mejorar. El presente es vivir el presente como estamos viviendo hoy por hoy. Y hablar del futuro que se viene después de para mañana. Así está compuesto la Biblia en tres partes. Y hay que entenderlo eso. No es algo que nosotros obviamente estudiamos a veces, estudiar por estudiar. Otros hermanos he visto que lo transversan los versículos. Lo que es el pasado los trasladan al presente y lo hacen hablar como si fuera hoy. Eso no es así. Para saber lo que es el pasado, un versículo, tienes que investigar la historia.
Si es el pasado o está proyectado para estos tiempos o para el futuro. O ya se cumplieron esas profecías que tienen que ver en este tiempo. Las profecías que se cumplieron sirven como historia, como reflexión para la iglesia. Esa es la historia. Por ejemplo, la muerte de Cristo sucedió. Estaba profetizado desde las antigüedades, ¿es cierto? Pero murió, resucitó. Nosotros, ¿cómo lo tomamos? Como una reverencia de Cristo. Que Él vino a la tierra, hizo tantas cosas y dejó tanto ligado a la iglesia que nosotros nos ha ligado para practicar lo que Él practicó. Así sucesivamente. El ligado es que Cristo resucitó de entre los muertos, se fue al cielo. Igualmente la iglesia va a resucitar de entre los muertos y será al cielo en el día del arrebato de la iglesia. Ahí está el sentido, ¿o no? Todo es así. Todo eso hay que interpretarlo y entenderlo como está escrito en las Sagradas Escrituras. Veamos otro libro más. Bendito sea el Señor. Veamos 1 Timoteo 4:13. 1 Timoteo 4:13 también nos dice 4:13. A ver qué nos dice, gloria al Señor. Vamos a ver en nuestras dos versiones bíblicas que estamos viendo, tan extraordinario que estamos estudiando esta palabra del Señor. 1 Timoteo 4:13, a ver qué nos dice, amados hermanos. Dice en esta manera, 13, 14, 15, 13 a 16. A ver qué nos dice, gloria al Señor, vamos a lecturar. 13 dice, escuche, mientras que llego, ocúpate en la lectura, la exhortación y enséñales. Mire, Pablo aquí lo dice claramente. Tenía que viajar a la iglesia Éfeso, si no me equivoco. Y dice, Pablo se hizo tarde. A Timoteo, si no me equivoco, le dice, mientras que yo llegue, preocúpate en la lectura, estudiar, capacítate hasta que yo llegue. Doctrínate y prepárate. Eso es lo que dice aquí en esta 1 Timoteo versículo 13, lo dice en nuestra versión bíblica que dice aquí, en nombre del Señor. Hasta que yo llegue, dedícate a leer las Escrituras a la iglesia y anima a enseñarles a los creyentes. Vea usted, hermanos. Primeramente, preocúpate en la lectura a los creyentes, o sea, a los hermanos. Tremendo lo que dice aquí. 14. No descuides el don espiritual que recibiste mediante la profecía que se pronunció acerca de ti cuando los ancianos de la iglesia te impusieron las manos. No descuides el don espiritual de la lectura. Hermanos, para estudiar tienes que tener don también. Hoy me doy cuenta, corazón, hay tantos hermanos que no les gusta estudiar. Porque dice aquí, no descuides el don espiritual de leer las Sagradas Escrituras. Mire lo que dice. No descuides el don espiritual, número 1, que recibiste mediante la profecía. Mire, hermanos. Hoy en día la iglesia se ha vuelto tan ociosa, sosegona, no le gusta estudiar, conformista, pero mediante el Espíritu Santo tiene que estudiar, capacitarse, empaparse todo conocimiento. Porque en la Biblia dice que el Señor Dios Todopoderoso dijo, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Esa es la verdad.
Por falta de conocimiento, el pueblo perece y peca y se va al infierno. Y dice aquí, en el 14 dice, mire Timoteo 4:14. No descuides el don que hay en ti y que recibiste mediante la profecía. ¿Ve? No descuides el don. Hoy, ¿cuántos hermanos han perdido su don, hermano? Porque se descuidaron. Se dedicaron al mundo que a Dios, vivir en lo espiritual. No estudiaron. Descubrieron su don, pero no lo vivieron. Siguen pecando. Y donde hay pecado, ese don desaparece. Se va el don. Porque dice claramente la palabra del Señor, Cristo mismo dice, los afanes de este mundo los ahogará al espíritu. Vea usted, los afanes de este mundo te traen desgracia. Ahoga el Espíritu Santo, que dice que pierdes el don espiritual, pierdes sabiduría, conocimiento y pierdes ese don tan apreciado. Perdiste los talentos de Dios. Tremendo problema. Por eso el mucho dormir te lleve el agua. Camarón que se duerme, se lleve el agua, hermanos. ¿Ah? Pero camarón que está despierto, nada, muy bien. Y sobrevive. Pero camarón que se duerme, el agua se lo lleva, hermano. Después llega a la boca del tiburón y chao. Ese es el problema, hermano, de tantas iglesias que se dejan llevar el agua y al final el tiburón se les encuentra, se los come, van al infierno. Al infierno. Cuando llegue el momento ya de trascender de este mundo al más allá. Prepárense, iglesia, edúquense. Prepárense. Descubren su don, se han perdido, recuperen el don, hermanos. Recupérense. Y verán que las cosas van a ser diferentes. Dice aquí en 1 Timoteo, que estamos estudiando, 15, ¿qué nos dice? Dice 14, no descuides el don que hay en ti y que recibiste mediante la profecía cuando se te impusieron las manos del presbiterio, cuando el anciano te impuso las manos en la cabeza y oró por ti, ahí recibiste el don espiritual. 15. Ocúpate en estas cosas y permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea vidente a los demás. Dice, preocúpate y aprovecha para tu avance espiritual, vean los demás. Tremendo lo que dice en el 15. Veamos usted. Presta suma atención, dice en esta otra versión, a estos asuntos. Entrégate de lleno a tu tarea para que todos vean cuando has progresado. Vea usted. Dice aquí tarea. Dice, presta suma atención a estos asuntos, dice aquí, entrégate de lleno a tus tareas. O sea, hermano, el don es tareas de hacer el trabajo de Dios. ¿Qué son las tareas? Estudiar, prepararte, doctrinarte, capacitarte en todos sentidos de la palabra. Vea usted, pues dice, en tus tareas para que todos vean cuánto has avanzado. 16. Ten mucho cuidado de ti, de cómo vives y de lo que enseñas. Mantén firme en lo que es correcto, porque el bien de tu propia salvación y la de quienes te oyen. Primero dice, ten cuidado de ti mismo, lo que tú vas a enseñar a los oyentes. Porque depende de lo que tú doctrinas, lo que tú enseñas, primero será
cómo te salvarás tú y cómo se salvarán los oyentes que tú estás doctrinando. Tremenda responsabilidad del predicador, hermanos. Tremenda responsabilidad del pastor. Tremenda responsabilidad los que doctrinan la palabra de Dios a los oyentes. Primero dice, procura en aprender. Aprovecha. De ahí va a depender tu salvación y salvarás a otros. Hermanos, estamos en graves problemas. O sea, que al púlpito cualquier chistoso no puede venir y doctrinar, ni siquiera por algo dice en Timoteo, si no me equivoco, dice, primero enséñate, doctrínate y podrás enseñar a otros. Entonces, hermano, de repente un ciego está predicando a otros ciegos y los dos ¿a dónde se van a ir? Al hoyo. Obviamente que es así. Duele estas palabras, duele estos versículos. A mí me duele. Es tremenda responsabilidad, hermanos. No podemos jugar con candela. No podemos, un pastor ciego, un predicador ciego, a los otros ciegos ¿a dónde van a ir? Van a caer al hoyo. Cristo mismo lo dice también. Tremendo problema. Bien, amados hermanos, para la próxima estaremos predicando los talentos. También hablar de los talentos también es tan importante, pero por el tiempo, ya es hora, hermanos, altas horas de la noche, ya, hermanos, estaremos estudiando la próxima vez ya mejor estos temas de los dones espirituales. Vamos a estudiar, hermanos, un poquito más temprano y vamos a reunirnos para empezar a estudiar mucho más mejor, entender y para hacerlo las cosas como debe ser, no cometer errores, que aquí encontramos versículos que dice, primero, edúcate, doctrínate y podrás enseñar a los demás. Dios me lo bendiga a cada uno de ustedes, amados hermanos, y la paz y la gracia del Señor Jesucristo more en cada uno de sus corazones. Amén.